La inteligencia artificial que tenemos como dominante o hegemónica representa un modelo de mundo en el que las personas como nosotros no tienen cabida. Entonces, lo que tenemos que cambiar son esas visiones del mundo para que podamos generar otro tipo de herramientas que no sean herramientas que reproduzcan las desigualdades. Soy Paola Ricaurte, soy profesora investigadora titular del Departamento de Medios y Cultura Digital de la Escuela de Humanidades y Educación. Yo hice la licenciatura en Periodismo Internacional en Rusia, luego hice una maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y luego estudié el doctorado en Ciencias del Lenguaje con especialidad en Análisis del Discurso y Semiótica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Llegué aquí a México desde mi país natal, de Ecuador, a hacer la maestría en la UNAM y conseguí trabajo en el TEC. Ya traía como mucha inquietud, por una parte sobre los temas de América Latina y por otra parte sobre la cuestión tecnológica. Me involucré con temas de activismo digital. En esa época no se llamaban derechos digitales. Me dediqué a estudiar el software espía. Después me involucré con los hack feminismos y después con la inteligencia artificial y los datos. En 2018 yo estuve en una estancia en Harvard y en esa época ya había una discusión sobre la inteligencia artificial. Era muy claro que esa discusión estaba dándose en términos que excluían perspectivas como las nuestras. Entonces conformamos un grupo de estudio para hablar críticamente de los datos, ¿no? Del proceso de dataficación, para hablar también de la ética de la inteligencia artificial. Y justamente a partir de este grupo de estudio que creamos en Harvard surgieron muchas iniciativas. Una de ellas es la Red Tierra Común, que es una red de académicos, activistas, personas que están interesadas en la descolonización de los datos. Y eso pues tiene que ver con la oportunidad de desarrollar las tecnologías que queremos, que necesitamos y no necesariamente pues solamente ser usuarios de tecnologías que vienen de otros contextos. Siento que es un reconocimiento que en realidad lo que hace es hacer visible mucho trabajo colectivo de las redes en las que estamos buscando articularnos, las personas que estamos trabajando desde una perspectiva más crítica, feminista, decoloniales. Ganar el premio Mujer Tech en la categoría de transformación tecnológica es un reconocimiento de decir, las mujeres también estamos influyendo en el campo del desarrollo tecnológico. Muchas veces se piensa en las mujeres como usuarias. Y para mí es, en realidad, cómo podemos transformar las condiciones para que no seamos usuarias, sino para que seamos creadoras de tecnología. Mi día empieza siempre con una taza de café. Y de ahí me conecto desde muy temprano. Tengo muchas juntas con mucha gente a nivel mundial porque tengo muchos grupos de trabajo. Si tengo clases, pues me alisto para venir acá, preparar mis clases y luego busco tener espacio para hacer ejercicio. Hacia el cierre de la jornada, pues trato de estar con mi familia. Me gusta mucho el jardín, me gusta mucho este espacio con los árboles. Me parece que es un espacio que te da mucha paz, que haya espacios para simplemente sentarse y observar un poco la vida del campus. Este campus siempre ha sido un campus con una comunidad académica como muy crítica, ¿no? Con los procesos sociales, y pienso que cada vez más se han abierto espacios para la discusión de temas que están pues en el centro de mi investigación, que son pues los movimientos feministas, los movimientos sociales. Yo me imagino un futuro donde exista justicia para todas las personas, donde no exista esta desigualdad y estas brechas enormes entre quienes tienen todo y quienes no tienen nada. Trabajo mucho para que nuestros estudiantes entiendan que tienen agencia y que pueden hacer cosas para que este mundo sea mejor, que sea el mundo que esperamos, que necesitamos